Infinitas gracias por la solidaridad que le brindan a nuestro pueblo, que es su pueblo. Porque más allá de un lugar común, de que somos pueblos vinculados histórica, culturalmente, espiritualmente, afectivamente, todos los canarios y los venezolanos y las venezolanas, es una realidad más allá de ese lugar común, porque en el fondo nos aquejan los mismos problemas. Somos víctimas de las élites que pretenden controlar los destinos de la humanidad y están plagando permanentemente de injusticia, de desigualdad, de guerras, de muerte, de sufrimiento a los pueblos del mundo, en nombre de la libertad, de un concepto de democracia capitalista que falsifica el verdadero contenido de la democracia y que justifica la supuesta libertad considerada de manera, bajo un ángulo muy estricto, que es la libertad de acumular riqueza de unos muy pocos, socializando la pobreza. Y de eso creo que todos los que están escuchándome tienen conciencia, afortunadamente. Sin embargo, hay una campaña intensa que bombardea al mundo de mensajes que intentan lavar el cerebro de la humanidad, que intentan bloquear la influencia positiva de los principios, de los valores fundamentales de los seres humanos, y que en muchas ocasiones logra frutos, que incluso logra que muchos pueblos apoyen a su ejército y se enfrenten con sus iguales, con quienes realmente comparten su sufrimiento y su ansia de libertad y de soberanía. En el caso de Venezuela, hemos venido denunciando, lo ha hecho nuestro gobierno, el presidente Maduro, y nosotros, en cualquier trinchera donde tenemos posibilidad de hacerlo, que Venezuela es un motín. Venezuela les interesa a las élites que secuestran el concepto de comunidad internacional y lo restringen a un grupo de países y potencias que tienen intereses comunes, que son muchos de ellos vendedores de armas y en consecuencia fabricantes de guerra, que son muchos de ellos gobiernos o estados secuestrados por este capital financiero internacional, que utiliza entonces los recursos del Estado, sus ejércitos, su capacidad de legislar, su capacidad de competir internacionalmente para mantener un orden de cosas que haga posible ese metabolismo de acumulación capitalista que denunciaba Mesaro, que denunciaba con mucha claridad el propio Chávez en el plano más reciente, más actual. Estamos ante la situación de que los hechos nos han dado la razón. Se planteó que Venezuela sufría una crisis humanitaria. Nosotros hemos denunciado que Venezuela lo que ha sufrido es una guerra económica persistente, un bloqueo económico financiero, que a Venezuela se le imponen medidas coercitivas unilaterales sobre pretexto de sancionar un presunto comportamiento indebido, antidemocrático de un gobierno que se ha preocupado por promover el desarrollo, pero garantizando la equidad, que se ha preocupado porque la mayoría de los venezolanos y las venezolanas tuvieran acceso a la educación pública gratuita, a la sanidad pública gratuita, que tuviesen acceso a la vivienda en el caso de las familias más vulnerables, porque sin vivienda no hay familia, sin familia no hay sociedad, como decía el comandante Chávez. De allí el empeño en proveer 3 millones de viviendas para los más vulnerables, llegando hasta ahora a 2.700.000, a pesar de las dificultades causadas por el bloqueo, por el secuestro de nuestros bienes, de nuestros activos en circo,
el bloqueo de capitales que estaban circulando para comprar alimentos y medicamentos, el decomiso de nuestras reservas en oro en el Reino Unido, y para de contar todas estas sanciones, entre comillas, que perjudican a nuestro pueblo y que agravan los problemas económicos para tratar de obligar al pueblo a arrodillarse o a insurgir contra el gobierno, al gobierno a arrodillarse y al pueblo en uniforme, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a dar un golpe de Estado contra el gobierno constitucional y democrático que lidera y que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Los hechos nos han dado la razón. Se quiere instrumentalizar la difícil situación económica que ellos mismos han causado para simular una causal de ayuda económica, de ayuda humanitaria, desconociendo que la ayuda humanitaria está reglamentada desde el año 91 por Naciones Unidas y que acción humanitaria o ayuda humanitaria procede en caso de catástrofe o conflicto bélico, y una tercera circunstancia puede ser una emergencia compleja, ¿no?, que rebase la capacidad del Estado, y por ello el empeño en primero legitimar una autoridad paralela inconstitucional, una autoproclamación de un fulano en una plaza para que hubiese un supuesto pedido legítimo o de un Estado legítimo de ayuda humanitaria. Y en segundo lugar, ante la inexistencia de un conflicto bélico y una catástrofe natural de magnitud o una epidemia masiva, es decir, que hay una compleja situación o emergencia compleja que rebasa la capacidad del Estado, y por ello cada vez que el gobierno venezolano instrumenta medidas, por ejemplo, los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, o compensaciones de distinta naturaleza para poder salvar la manipulación de la distribución, acaparamiento, contrabando de alimentos y bienes públicos esenciales y las consecuencias del bloqueo financiero, se toman nuevas sanciones para evitar que el Estado pueda demostrar con mucha claridad que puede atender a pesar de las dificultades al pueblo, y para entonces tratar de justificar esta supuesta necesidad de ayuda humanitaria. El 23 de febrero vencían los 30 días que supuestamente tendría, en caso de que fuese legítima la encargaduría del señor Guaidó como presidente interino o encargado para convocar unas elecciones. Vencían los 30 días en el supuesto negado de que el artículo 233 de la Constitución lo amparase, lo cual es totalmente falso porque ninguno de sus supuestos se cumple. No hay abandono del cargo, no hay renuncia, no hay fallecimiento del presidente de la República, no hay juicio, es decir, no hay ninguna causal para justificar una ausencia absoluta del presidente que pueda ser suplida por el presidente de una Asamblea Nacional en desacato. Pero aún así, ya esa legitimidad aparente se abandona, se pone de lado cuando se promueve un estatuto de transición, y ahí se comienza a ver con mucha más claridad la naturaleza, el empeño, el objeto de quien está detrás de todo esto, que es el gobierno de los Estados Unidos y sus cómplices, del Grupo de Lima, de Almagro en la OEA, de algunos países o la buena parte de la Unión Europea, que han venido avalando este despropósito, este interés de controlar los recursos naturales, de reconvertir a América Latina en puerta trasera y, en el caso particular, apropiarse de la reserva de petróleo, oro, diamante, coltán, etcétera, de Venezuela. Se ve mucho más claro porque se plantea ya no una elección como un objeto de autorización de gobierno provisional o de encargaduría o de interinato, sino la propuesta de un estatuto de transición que permitiría, después de barrer con todo el funcionariado público del gobierno nacional que encabeza el presidente Maduro, convocar entonces elecciones sin poner plazo a ese proceso de desplazamiento de funcionarios que sabemos que se traduciría en una cacería de brujas y masacre, persecución
de los venezolanos y venezolanas chavistas, que son la mayoría del país. Sin ponerle plazo y cumplido eso, se podrían convocar elecciones en 30 días. Y en el caso de que hubiera impedimentos técnicos, ese plazo se podría prorrogar por 1 año. ¿De qué se trata? De un gobierno interino, de facto, de un dictador interino que podría gobernar al estilo Temer, aboliendo esta constitución, de hecho, de facto, pero además reentregando los recursos petroleros a las transnacionales, entregando concesiones de diamantes, de oro, de coltán, desmontando los programas sociales, privatizando los servicios públicos al estilo Temer y en aplicación de programas neoliberales como está haciendo Macri en Argentina o Piñera hoy comenzó Pinochet y ha continuado en Chile sin interrupción. De eso se trata. Y ante la derrota ocurrida este fin de semana, se evidencia cómo pasa la ofensiva de nuevo el gobierno de Trump con su vocero, con Mike Pence a la cabeza del grupo o cartel de Lima, a plantear medidas para impedir que se abran paso las iniciativas de diálogo que están ahí propuestas por México, Uruguay, CARICOM, Bolivia, y que es una propuesta que estaba tomando cuerpo cuando de manera irresponsable y arbitraria un grupo de países bajo la presión de Estados Unidos reconoce a Guaidó, bloqueando entonces la propuesta del mecanismo de Montevideo. Esa propuesta está allí y ante la derrota de la farsa de la ayuda humanitaria con los falsos positivos incluidos, están intentando entonces una nueva ofensiva para justificar, crear los justificantes de una intervención bloqueando las opciones de diálogo. Fue muy evidente, demasiado evidente lo que pasó en el puente frontera en Colombia. El tema del camión que fue incendiado para acusar al gobierno, la gandola que fue incendiada para acusar al gobierno. Esta fotografía es muy evidente. Si vemos aquí, se nota que donde está el islo del territorio venezolano, dando este puente como frontera intermedia, y donde están los guarimberos hacia el lado colombiano, la gandola no ha llegado al territorio venezolano, pero además hay fotos también mucho más elocuentes, ¿no? En esta otra se ve con claridad dónde está ubicada la Guardia Nacional Bolivariana. De modo que era imposible que efectivos venezolanos o militantes venezolanos de la revolución pasaran, incendiaran un camión y regresaran tranquilamente sin que hubiesen sido linchados por esa horda de terroristas que estaban allí protegidos por la Policía Nacional Colombiana, etc. Demasiado burda la acción, y hay fotos donde se nota cuando están preparando las bombas incendiarias, etc. y de qué lado están. En una de las fotos se evidencia que hay una identificación de migración, pero además al fondo, en la otra, se nota dónde es que está ubicada de nuevo la Guardia Nacional Bolivariana y la frontera venezolana. De modo que es un ejercicio mediático descarado tratar de justificar este falso positivo como muchos otros. Es decir, conflictos en la frontera con Brasil, incluso el comportamiento oprobioso de un Estado muy hostil contra Venezuela, que estaba participando en el concierto, que es un ejercicio aberrante de tratar de legitimar por la vía de la cultura la guerra, ese concierto supermillonario que allí se realizaba. Allí estuvo el diputado Freddy Superlano y su asistente, que protagonizaron después un hecho bochornoso de
narrado por la propia policía colombiana, pero trató en principio de achacarse al gobierno bolivariano que pudiera haber envenenado al diputado opositor Superlano, cuando realmente estaba prácticamente en una orgía donde sufrió el embate de prostitutas que para atracarlo le suministraron drogas tipo burundanga. Por sus obras lo conoceréis. Mientras tanto, nuestro gobierno, con la verdad en la mano y con la solidaridad, que no nos cansaremos de agradecer a todos los colectivos que a lo largo y ancho del planeta, y esto que estoy mostrando es un collage de carteles de convocatoria de distintas actividades de solidaridad realizadas en España, en distintas ciudades del Estado español, a lo largo de enero y febrero. Todavía seguimos completando ese collage. Aquí de paso está uno de Venezuela Obrera, movimiento que en el País Vasco realizó en una semana actividades de solidaridad en todo el territorio vasco y sigue. Estábamos ayer en Madrid, hubo en la Puerta del Sol una vibrante, valiente además manifestación, porque estaba siendo acosada por la ultraderecha española. Hoy está en el CAO, el Club de Amigos de la UNESCO, un foro donde está la senadora Vanessa Custia, Elizabeth Alves y otros ponentes de la solidaridad, explicar qué ha sucedido en Venezuela. Aquí se invisibilizan las movilizaciones de apoyo al gobierno chavista, al gobierno bolivariano. Esta es una de ellas en el puente de la frontera. Se trata de esparcir la matriz, de establecer la matriz de que la comunidad internacional, la mayoría de los países apoyarían a Guaidó y a este intento de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano. Pero la realidad es que el 74% de los países que están acreditados en la ONU no reconocen a Guaidó y están planteando el apoyo a la salida de diálogo, y la mayoría reconocen al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, porque son muchos los países que saben que la ayuda humanitaria sirve para destruir países. Libia, Siria, Afganistán, Irak, son ejemplos. Panamá, sin ir tan lejos, de cómo la fulana intervención humanitaria para llevar ayuda, para democratizar, se convierte en muerte de inocentes y en miseria. Venezuela está rodeada de bases militares norteamericanas. América Latina está llena de bases militares. 28 bases militares en América Latina. Venezuela no tiene ninguna en ninguna parte, pero somos, por definición, un territorio de paz y estamos guiados por principios de libertad y de solidaridad. Los hechos entonces nos dan la razón, la verdad tiene que imponerse y nosotros por eso somos optimistas, pero no por ello ingenuos. Sabemos que el imperialismo va a intentar, como dije antes, en el Grupo de Lima, reconvocando la OEA, reconvocando el Consejo de Seguridad de la ONU, tratando de presionar, de amenazar a gobiernos de países pequeños. No ha logrado una sola resolución en la OEA, solamente logra acuerdos del Grupo Lima que trata de pasar falsificadamente como resoluciones de la OEA. Incluso en España acaba de suceder algo muy importante. Ante la propuesta de Guaidó, que hemos dicho se quita la careta, y los Estados Unidos se quitan la careta y se evidencia que manejan su títere de pedir a sus aliados acciones de fuerza para derrocar al presidente Maduro, el gobierno español se pronunció diciendo que no apoyaría, que rechazaría cualquier intervención armada contra Venezuela. Incluso hasta algunos países del Grupo de Lima se dedicaron con antelación. En muchos casos es doble discurso, pero eso significa que entienden que
que no tendrían un consenso para actuar invadiendo con una intervención armada, y siguen insistiendo en tratar de que se rompa la alianza cívico-militar de nuestro pueblo, tratando de solidarizar, de corromper oficiales, y lo que han logrado realmente es recoger a un grupo de desertores que andaban regados por el mundo y ponerlos a declarar. En general, hay mucha cohesión de nuestro pueblo frente a la amenaza de intervención extranjera, de invasión, porque el pueblo venezolano está muy concientizado y hemos visto profundas muestras de solidaridad de muchos pueblos del mundo. En este sentido, además, queremos decir que nos satisface mucho ver, por ejemplo, declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras esta mañana, que apartando cualquier tentación de opinar o emitir juicios de valor sobre nuestro gobierno, lo importante es que Guaidó aparece como producto de la injerencia norteamericana, que siempre que ocurre causa muerte, desastre, guerra, y se tiene que privilegiar la paz y procurar soluciones de diálogo entre los venezolanos. Esto significa, como dijeron, que la razón y la verdad se van a abrir paso, y tenemos que en esta etapa denunciar con fuerza frente a la mediática corporativa lo que ocurrió el fin de semana en la frontera, cómo ha sido derrotado esta instrumentalización de la ayuda humanitaria, que tratarán de seguirla impulsando, pero cada vez con menos fuerza, cada vez con menos legitimidad y credibilidad de Guaidó, que se queda en el exilio, que se queda afuera, reunido con sus verdaderos mentores, con los miembros del Grupo de Lima, pero fundamentalmente con los representantes de Donald Trump. Una foto muy ilustrativa muestra. Ahí está Guaidó, tiene la bandera que realmente ama, la de los Estados Unidos. Él está con Pensi Duque, el presidente narcoparamilitar de Colombia. De modo que cada vez tiene menos legitimidad, ha perdido la credibilidad. Es muy probable que en las próximas horas sea desechado. Alguien me ha dicho que es un producto desechable. El doctor Jorge Rodríguez, viceministro de Comunicaciones, vicepresidente del área correspondiente del gobierno venezolano, lo categorizó muy bien. De modo que este líder express prefabricado para esta coyuntura no les ha servido, no han logrado su propósito, se pone al frente directamente el representante de Trump, pero somos optimistas en cuanto pensamos que se abren condiciones. Si la solidaridad se mantiene firme, nuestro pueblo se va a mantener firme. Nuestros aliados más importantes han ratificado su compromiso. Léase Rusia, China, Irán, Corea, Turquía y más de 120 países en general, oponiéndose a cualquier intervención norteamericana, directa o disfrazada. Pudiera ser disfrazada a través de Colombia o de Brasil de Bolsonaro, pero están descubiertos. Y es importante entonces, insisto, denunciar estos falsos positivos, lo que pasó este fin de semana, la derrota del intento de legitimar a Guaidó sobre pretexto de convocar unas elecciones. No se atrevió a aceptar el reto que el propio presidente Maduro en una alocución pública le hizo, porque no era su interés. No hay interés de convocar elecciones, no había interés de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, sino de generar un falso positivo, un hecho que pudiera justificar una intervención militar. Repito, seguirán en esa idea de evitar que se abra espacio al diálogo, de crear nuevos justificantes para proseguir
en esa tesis de promover una guerra civil, una insurrección, un golpe de Estado interno que no han podido lograr, o in extremis tratar de justificar entonces una intervención directa de los Estados Unidos. Bueno, este es un pueblo que recibió el legado de los libertadores latinoamericanos, en especial de Bolívar y del comandante eterno Hugo Chávez. Y este pueblo ha demostrado que no se rinde, va a seguir luchando hasta la victoria siempre, y que entiende que ni siquiera podemos optar entre vencer o morir, que es necesario vencer para que viva la patria libre y soberana.